Si encuentras útil la palabra de este domingo, podrás tenerla en MP3, PDF y archivo editable de manera completamente gratuita. Bajo esta ventana, en la descripción del video, busca los enlaces de descarga y haz clic. Tenerla en MP3 te servirá para escucharla sin conexión o para compartirla a alguien que no tenga acceso a Internet. Y si también tienes la tarea de comunicar la palabra, el archivo PDF y el editable te caerán de perlas. Dios te bendiga en Cristo, Audio Vida, México. Nuestro texto de esta noche dice, estamos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. El libro de Ruth, queridos hermanos, queridas personas, sigue al libro de Jueces porque las escenas descritas en el libro de Ruth ocurrieron en el tiempo de los jueces. Usted sabe que los jueces juzgaban a Israel antes de la monarquía, o sea, antes que llegaran los reyes. La frase inicial de este libro es: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Se dio usted cuenta? Tenemos aquí, pues, una bellísima historia, o más bien un hermoso poema pastoril que nos cuenta lo que sucedió durante el reinado de uno de los jueces. Una familia de Belén, empujada por el hambre, se fue al este, al otro lado del Mar Muerto, y se estableció en el país vecino de Moab. Algo así como algunas familias hoy en día, que se van de una localidad a otra para mejorar su fortuna. Años atrás, cuando los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el desierto y se acercaron a Canaán, tuvieron que enfrentarse a Moab. Los moabitas y los amonitas descendían de Lot. Eran idólatras y, como las naciones de aquella región, hostiles a los hijos de Israel. Sin embargo, para los tiempos del libro de Ruth, los moabitas y los israelitas estaban en paz. Si el libro de los jueces es un libro de escaramuzas y guerrillas, el libro de Ruth es un libro de paz. La familia que dejó su hogar para morar entre los moabitas se componía de un padre, una madre llamada Noemí y 2 hijos. Pensaron en mejorar su calidad de vida, pero lo que encontraron fue nuevas penalidades y nuevos dolores. Muy pronto el padre murió, dejando solos a su esposa y los hijos. Después, los hijos se casaron, pero las desgracias llegaron nuevamente. Los hijos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth, quienes, como dije, eran de un pueblo extranjero, idólatra y hostil. Pero pronto los hijos también murieron. Y la familia, ahora sin marido ni hijos, terminó compuesta por 3 viudas, la suegra y sus 2 nueras. Nos vemos a punto de llorar por Noemí cuando pensamos en la condición solitaria en que quedó. Su esposo e hijos descansando en la tumba, ella lejos de la casa de sus padres y amistades y viviendo en medio de un pueblo extranjero. Al fin, la mujer se decide regresar a su tierra Israel, porque ha oído que el Señor ha visitado a su pueblo dándoles pan, y las 2 nueras la acompañan en su viaje. Ya avanzando, ella se detiene y les insta a regresar a los hogares de su infancia y permanecer entre su propia gente. Y aunque batallando, logra persuadir a Orfa. Pero no a Ruth. Ruth se mantiene firme en el camino.
Ese momento es una escena tierna y llena de lágrimas. Se besaron, alzaron la voz y lloraron porque bien sabían que nunca volverían a encontrarse. Después de que Orfa hubo tomado el camino de regreso, Noemí insistió con Ruth y le dijo: «He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». La respuesta seria y decidida de Ruth se da en el texto con estas palabras: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti». Son las palabras de nuestro texto. Habiendo llegado con su suegra a Judea, en tierra de Israel, Ruth se convierte en el consuelo y apoyo de su suegra Noemí y finalmente se casa con Booz, un rico pariente de Noemí. De esta manera, aunque siendo de linaje gentil y pagana, Ruth se pone en conexión importante con el pueblo de Dios. Del matrimonio de Ruth con Booz descendió David, y de David nuestro Salvador Jesucristo. Tanto David como Jesús nacieron en la misma Belén, de donde partieron Noemí y su marido en los días de los jueces a causa del hambre. La casa de pan, que es lo que significa Belén, no tenía pan en aquel entonces. Pero aquella falta de pan fue el primer eslabón de una cadena de providencias que trajo a Ruth a la historia bíblica. Y todavía más, condujo a convertir a Belén en el lugar de nacimiento de su distinguido descendiente David y de aquel a quien David llamó Señor, y quien se declaró a sí mismo como el pan de Dios que desciende del cielo y da vida al mundo. Creo que esa escena cuando Orfa se regresó y Ruth decidió aferrarse a su suegra es digna de un poco más de atención. Ruth, renunciando a sus padres, hermanos, amistades y patria, dice a Noemí: «A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré». Tres rasgos, queridos hermanos, deben impresionarnos en esa decisión de Ruth. Tres: amor, firmeza de propósito y sabiduría. Vamos por partes. Número 1, amor. La historia de Ruth se lee con gran interés de principio a fin. Un comentarista dice que el librito de Ruth consta de solo 85 versos, pero estos encierran un jardín de rosas tan fragantes como las que aún hoy florecen en las ruinas solitarias de Israel. El libro no se llama Noemí, o Booz, o los antepasados de David, sino Ruth. ¿Por qué? Porque ella es el punto central de toda la narración. El amor de Ruth es la base de la historia que aquí se cuenta. El hecho de que ella se convirtiera en la antepasada de David fue solo la recompensa de su virtud. La idea que se presenta y que le da un significado tan grande al libro de Ruth es el poder del amor. Poderoso en la conquista de todas las contradicciones, las hostilidades y los prejuicios raciales. Hasta aquí lo dicho por ese autor. Pero no es una historia de amor romántico entre un hombre y una mujer, sino del amor reverencial de una viuda por la madre de su difunto esposo. El amor retratado en el personaje de Ruth es del tipo más puro, más desinteresado y más extraordinario que pueda existir. Se dice en el Cantar de los Cantares 8, del 6 al 7, que el amor es fuerte como la muerte y que las muchas aguas no podrán apagarlo ni lo ahogarán los ríos. ¿De verdad puede ser tan fuerte el amor? El amor ha unido el corazón de Ruth al de Noemí y aquí vemos su fuerza. Noemí le dijo: «Vuélvete», pero ella no se volvió. Noemí le repitió: «Vuélvete», pero ella no se volvió.
Los lazos de familia y amistad en la tierra de su nacimiento tampoco la hicieron volver. El desconocimiento o temor de la gente de la nueva tierra a la que iba tampoco la hizo volver. Ella seguiría al lado de Noemí de cualquier manera. Y esto era el poder del amor trabajando en Ruth. ¿Cuántas mujeres de gran delicadeza y timidez, bajo el poder del amor, han unido sus destinos a aquellos que fueron como misioneros a tierras desconocidas y paganas? Y nada hubo que impidiera su determinación. Por lo regular, nunca pensamos en ellas. Se abandonaron hogares felices, amigos queridos, tierras hermosas. Fueron a encontrarse con numerosas pruebas, tareas pesadas, grandes peligros. Pero los sacrificios nada importaban. Ese es el poder del amor. Sin duda, ya en Belén, en el hogar de Noemí, este amor seguiría creciendo y fortaleciéndose día a día. No fue un impulso de la emoción o la conveniencia. Si lo hubiera sido, no podría haber durado tanto. Fue más bien un afecto ardiente del corazón. Qué cálido, queridos hermanos, qué cordial y reconfortante es su lenguaje cuando dice a su suegra Noemí: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Número 2, firmeza de propósito. Luego, en segundo lugar, se observa cuán firme y determinado es su propósito. La resolución de Ruth fue tan fuerte como su amor, y esto debe notarse. Porque a veces hay un amor fuerte, pero una voluntad débil. Cuando esto pasa, las personas vacilan. Aman, es cierto, pero aunque aman, vacilan. El corazón ama, pero la fuerza motriz es débil o no existe. Al amor, digamos, le faltan patitas o rueditas. Con Ruth no pasó así. Ruth ama y además está completamente preparada para demostrarlo. Ella ha calculado el costo de lo que dice que tiene intención de hacer y lo hace. El amor en Ruth era tierno, femenino, lloroso, pero el propósito de Ruth era claro, era robusto, era invencible. Puso atención a las palabras de Ruth. Hasta a la misma suegra Noemí tuvo que parecerle estar ante un gigante. Donde tú murieres, dijo Ruth, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos míos, estar resueltos a morir y ser sepultados por algo que se quiere y desea, habla de una determinación a toda prueba. Ella no estaba bromeando. Esto me recuerda a aquellas palabras del Salvador en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Número 3, sabiduría. Para perfeccionar estos rasgos debe haber, en tercer lugar, sabiduría. El amor debe ser un amor sabio. El propósito, un propósito sabio. Cuanta más inteligencia y sabiduría, mejor. Podemos tener amor, pero si a ese amor falta sabiduría, ese amor no nos afecta. Podemos burlarnos de él, podemos aprovecharnos de él, pero no nos preocupa. Ese amor sin sabiduría no nos atrae como para dejar la vida por él. Podemos tener también un propósito, pero si a ese propósito falta sabiduría, es de tenerle miedo.
Un propósito bien firme, sin sabiduría, es una combinación peligrosa, brutal. Amor y firmeza de propósito necesitan de sabiduría. En Ruth puede observarse el amor, la firmeza de propósito y la sabiduría. Definitivamente ella fue influenciada en cada acto por la sabiduría. Ruth vio la diferencia entre las dos religiones y entre el carácter de Noemí y el de su propio pueblo, y ante esto actuó con sabiduría. ¿Me explico? Que fue una sabia decisión lo demostraron los acontecimientos que siguieron después. Su decisión sabia la llevó a la felicidad y al renombre. La llevó ni más ni menos a la línea mesiánica y la convirtió en una de las mujeres de mayor eminencia. Ruth nunca podría haberse arrepentido de su decisión. Incluso cuando recién llegaron a Belén y ella era una humilde espigadora en la familia de Noemí, ella era feliz. Y luego, cuando se unió al rico Booz, tuvo mayor razón para disfrutar la felicidad al doble. Ella nunca se lo hubiera imaginado. Ella tampoco podía haberse imaginado el honor del que sería objeto al ser la madre del niño que sería el abuelo de David. Pero su honor más grande sería figurar en la genealogía de Jesucristo. Definitivamente ella no se lo imaginaba. Ella simplemente se rindió al poder del amor, se puso en marcha de acuerdo a sus convicciones interiores y escogió, miren la sabiduría, a Dios y a su pueblo como su porción, y le dio la espalda al paganismo e idolatría de Moab. Y esto le resultó, ¿cómo no?, ser el camino correcto. Queridos hermanos, de esta manera, valiéndonos de esta hermosísima historia, hemos querido poner sobre la mesa delante de todos ustedes los 3 grandes rasgos que deben verse en nuestras decisiones para la eternidad. Se puede decir que la humanidad entera está personificada o representada en Orfa y Ruth. Para estas mujeres el momento de la verdad llegó cuando tuvieron que tomar la decisión de irse o regresar. Y lo mismo sucede con cada hombre y mujer en la tierra. El momento crítico llega cuando se tiene que tomar una decisión. Pero ¿qué sucede? Muchos se muestran indecisos como Orfa y al final se vuelven hacia su pueblo y sus dioses. Eligen este mundo y su porción y nunca se deciden por el país celestial. Una buena pregunta para todos sería, de las 2 mujeres, ¿cuál es la que nos representa, Orfa o Ruth? La Biblia no dice que Orfa fuera de mal carácter, desagradable o abusiva. Con seguridad no lo era. Pero su culpa fue que no quiso salir de su mundo, no quiso ir, no quiso continuar. Y esa es la culpa de muchas almas. A muchas almas les parece que dejar su crianza y su antigua vida es algo inconcebible. Muchos dirán, ni pensarlo. A muchas almas les parece que dejar sus modos, costumbres o tradiciones es algo absurdo o disparatado. A muchas almas les parece que dejar su mundo o compañías es algo inadmisible, algo inaceptable. La Biblia no revela el destino ni el final de Orfa. Pero uno puede suponer que terminó absorbida por la idolatría y el paganismo de su familia y de su pueblo. Es doloroso porque Orfa tuvo la oportunidad de su vida, pero prefirió regresar. Al igual que Ruth, también tuvo la oportunidad de hacer comunión con el pueblo de Dios y disfrutar de todas las bendiciones que esto le daba.
Lo más seguro es que en Belén se volvería a casar, como sucedió con Ruth, y su vida se vería al amparo del Dios de Israel y no Baal peor, el Dios que se adoraba en Moab. Para Orfa, la hora de la verdad llegó cuando tuvo que decidir y decidió en la dirección equivocada. Por eso el Señor nos ha dicho: haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? Es importante saberlo, porque en ese lugar se encuentra su corazón. Ahora bien, para ser justos con Orfa, debemos considerar esta otra posibilidad. ¿Cuál? Que ella regresó a su pueblo y a su tierra, no tanto por apego al paganismo o idolatría, sino sencillamente por temor. Le dio miedo embarcarse en aquella aventura de la fe, abandonarlo todo, tomar un camino incierto que de seguro será también difícil, llegar a una tierra completamente a ciegas, verlo todo para adelante completamente oscuro. Todo esto la tuvo que hundir en la incertidumbre y el miedo. ¿Será este el caso de usted? Pues yo le digo que si encomienda sus caminos a Dios, andará seguro y al final alcanzará el cielo. Para perder la gloria del cielo, solo es necesario que usted se quede donde está. Quedarse donde está es ya estar tomando una decisión. Pero mientras no elija personalmente, solemne y sinceramente a Dios y a su pueblo como su porción, usted será Orfa y no la bendecida Ruth. Para terminar, apliquemos estos 3 rasgos que vimos en la decisión de Ruth a nuestra propia vida. Nosotros, como Ruth, vamos en un peregrinar de esta tierra a la ciudad celestial. ¿Qué haremos? Definitivamente no queremos parecer a Orfa. No es nuestra intención volver a nuestro pasado ni quedarnos a mitad de camino. Queremos parecernos a la bendecida Ruth. Así que repasemos los 3 grandes rasgos de la decisión de Ruth y apliquémoslos a nuestra propia vida. El primer gran requisito que necesitamos es amor. Amor a Dios y al prójimo. Sabemos que el amor es el cumplimiento de la ley. Los 10 mandamientos se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y el Salvador dijo que no hay otro mandamiento mayor que estos. El amor es el desplazamiento del yo. El amor es, por otra parte, la entronización de Dios en el alma. El amor despide al yo con todas sus pretensiones y abre las puertas del alma a Dios. Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. Note las palabras del texto. Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso el amor no tiene rival entre los demás dones. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor está llamado a ser tan eterno como Dios mismo. San Pablo llama al amor un camino aún más excelente, incluso frente a los dones mejores. Aún frente a las grandes virtudes de la fe y la esperanza, el amor es indiscutiblemente el ganador. Y cuando este principio impregna el alma, tenderá a manifestarse de manera activa, de una manera, de otra y de otra. Por ejemplo, el Salvador dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, que el amor se manifestará sobre todo en la obediencia y el servicio de Cristo. Si amamos a Dios, vamos a buscar la oración. Decimos que amamos a Dios y nunca oramos. Si amamos a Dios, vamos a buscar la Santa Biblia. ¿Tienes un Padre en los cielos y no valora sus palabras?
Si amamos a Dios, vamos a amar su familia, vamos a amar el bien, vamos a amar su causa, vamos a amar servir, vamos a amar el dar, etc. Asimismo, el amor acabará con las amarguras, los resentimientos, los odios, las venganzas, el orgullo, la intolerancia. El amor nos hará semejantes a nuestro Salvador. Cierto que parecernos a nuestro Salvador es una gran posesión, un verdadero tesoro, pero no será difícil de alcanzar. No se trata tanto de fuerza o habilidad física, ni de capacidad mental o intelectual, ni de influencia o poder terrenal. Para parecernos a nuestro Salvador y poner fin a nuestros egoísmos, todo lo que se pide es que amemos. El más pobre, el más simple, por débil y faltoso que se considere, puede amar. A continuación, en segundo lugar, debemos tener la firmeza de propósito. Debemos poner a trabajar nuestra voluntad. La voluntad de Ruth parecía de hierro. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y la Biblia dice claramente que viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos míos, nunca se podrá llegar al cielo si no se quiere. Los hombres no hacen nada si no quieren. Por eso los llamados del Evangelio se dirigen a esta capacidad o facultad del hombre. Los hombres tienen el poder de querer y no querer, que dice Apocalipsis 22:17. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se da usted cuenta? La palabra dice, el que quiera. Es tan importante, tan decisiva nuestra voluntad de querer, que el Salvador culpa de la ruina del alma a nuestra débil o mala voluntad. En Juan 5:49 dijo a los judíos incrédulos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ruth no se anduvo en que quería y no quería. Cuando su suegra Noemí la escuchó, la Biblia dice que viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Si nosotros nos mostráramos tan resueltos como Ruth, no habría peligro para nuestras almas. Cuando nos levantamos de nuestra indiferencia o incredulidad para decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, la cuestión está resuelta y ya estamos en camino. Pero desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente dices, lo pensaré, o ya lo iré decidiendo poco a poco. Sientes aún la atracción por Moab. Sabes que Moab es paganismo e idolatría, pero te le rindes. ¿Eres duro o eres lento para responder a las invitaciones de Dios y para asumir la responsabilidad por tu propia salvación? No le pones voluntad a tu propósito y no terminas nunca de despedirte de Moab. Por último, en tercer lugar, al copiar a Ruth, no nos olvidemos que nuestro amor y firmeza de propósito deben apoyarse en la sabiduría. Este fue el otro ingrediente en la decisión de Ruth. Fue muy sabio de parte de Ruth elegir el pueblo de Dios como su pueblo. Y también será sabio para ti. Ningún hombre hizo jamás cosa tan sabia como Josué al decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo que dejas es vanidad y no satisface al alma. Al final nos dejará solos y perdidos. El Salvador dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Y San Juan dijo en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ante estas palabras de Dios, dígame ahora, ¿no será sabio despedirnos de Moab para siempre y emprender el camino rumbo a la patria celestial? Claro que aquí hay sabiduría. Puede que el camino tenga sus tramos difíciles, pero una vez llegados a nuestro destino, nos regocijaremos de tal forma que ni el recuerdo nos quedará de nuestras penalidades por Cristo. Seremos coronados como reyes. Ocuparemos mansiones preparadas para los vencedores. Tendremos la compañía de los santos y seremos eternamente felices en el amor infinito de Dios. Segunda a los Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios quiera que nosotros también seamos sabios en escoger esta gloria. Que así sea.